bendiciones el día de hoy. Qué alegre el poder contar con tu presencia, qué bendición, ¿verdad? Espero que donde quiera que estés, Dios te esté bendiciendo, Dios esté guiando tus pasos, Dios esté guardando tu camino. Es de mucha bendición el poder contar con su presencia el día de hoy. Hay algo de lo cual Dios está hablando a mi vida y algo que quiero poner también en tu vida, en tu corazón, que Dios pueda a través de su palabra llevar esa semilla y guardarla ah, para que dé fruto. Cuando Dios nos da una palabra, esa palabra tiene que ser esparcida, esa palabra tiene que ser llevada a los demás. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablarla. Entonces, bienvenidos a este canal, verdaderamente libres. Aún si no te has suscrito, te pido por favor que te suscribas, que puedas compartírselo con los demás, con las personas que necesiten una palabra fresca de Dios, una palabra renovadora. Aquí puede encontrar esa palabra, ¿verdad? Es de mucha bendición, ¿verdad? El poder contar con su presencia cada semana y de lo cual quiero hablar el día de hoy. Es algo que nos compete a todos, no solamente a los cristianos, sino también a los que no son cristianos, porque cuando uno crece, ¿verdad? Rodeado, ¿verdad? De personas cristianas, tenemos un concepto de lo que es ser cristiano, tenemos un concepto de lo que es ser cristino y tenemos un concepto de las personas que no conocen de Dios. Entonces, es de suma importancia el poder entender esto, porque muchas veces, por ejemplo, yo crecí en una, ¿verdad? En mi juventud, ¿verdad? Y en mi juventud yo no estaba ah, establecido en los caminos de Dios por años. Entonces, en ese tiempo, yo miraba otras personas que decían que eran como cristianas, ¿verdad? Yo siempre decía que era cristiano, pero no andaba diciéndolo a grito partido, como se dice, ¿verdad? Sino que yo me preguntaban y decía, yo soy cristiano, y decían, yo también. Entonces yo, qué bueno, pero no nos dábamos cuenta que eran cristianos, ¿verdad? Por sus frutos, por sus actos, sino que era hasta que nos preguntaban o hasta que nosotros le preguntábamos a alguien más. Entonces ese es un concepto, también vemos otras personas tienen un concepto muchas veces en el mundo de, de cristianos que fueron malos o cristianos que son estafadores o cristianos que le hicieron una mala jugada, ¿verdad? O también tenemos un concepto de que hay cristianos que son buenos, cristianos que generan buenas obras, cristianos que dan un buen ejemplo. O sea, es increíble la cantidad de diferentes ejemplos que hay. Por eso mismo hoy en día existe un problema grande a la hora de visitar una iglesia. Uno de los problemas mayores que hay es que la gente viene y critica la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo del cuerpo de Cristo. Critica a los cristianos por una experiencia que pasó, por algo que sucedió, ya sea en su niñez, su adolescencia, en la adultez. Ah, Muchas veces las iglesias, ¿verdad?, critican pecados de los otros o no son aceptadas las personas cuando recién llegan a una iglesia, ¿verdad?, por su tipo de vestimenta, por cómo hablan, por cómo se comportan, sin darse cuenta que cuando esa persona llega viniendo del mundo, necesita empezar cambios, ¿verdad? No puede llegar a fingir algo que no es. Entonces, es interesante, ¿verdad? Porque realmente abarca muchos factores la palabra cristiano. Y yo siempre he tenido esa inquietud de decir, ok, ¿qué es ser un cristiano realmente? ¿Realmente soy cristiano? Muchas veces yo he tenido esta parte también que como jóvenes, realmente cuando uno es joven dice, estoy conociendo a alguien que no sé qué cuánto, y la primero que nos preguntan ya sean tus padres, tus tíos, tus abuelos o las personas que estén cerca o buscando los caminos de Dios ¿y es cristiano? Y vos decís, sí, 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 va a la iglesia. Tenemos ese otro concepto de, yo soy cristiano porque voy a la iglesia los domingos, yo soy cristiano porque voy a la iglesia los miércoles, o peor aún, yo soy cristiano porque mis padres son cristianos. Entonces automáticamente nos volvemos, realmente vemos también que una de las religiones que utiliza bastante eso es el catolicismo romano. El catolicismo, la mayoría de personas no generan esa convicción por ellos mismos, sino que es porque yo soy católico, porque toda mi familia es católica, porque mis abuelos, mis padres son católicos, yo soy católico. Pero a la hora de hablar,
no saben realmente ese concepto. Entonces eso pasa también como cristianos, ah, como personas, ¿verdad? Que realmente buscamos de Dios. Esas situaciones acontecen. Realmente no entendemos qué es ser cristianos. Muchas veces sabemos, ¿verdad?, que la palabra cristiano viene de Cristo como centro, pero, pero ¿qué implica ser cristiano? Y eso es a lo que quiero llegar y eso es lo que me voy a tomar estos minutos. Voy a leer solo dos textos bíblicos. Uno de ellos, ¿verdad?, se encuentra en Romanos 12. El capítulo 12, el versículo 1 y 2, el que vamos a leer. Entonces dice la palabra del Señor así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces este primer texto bíblico nos habla sobre presentar nuestros cuerpos. ¿Por qué nuestros cuerpos? Porque a través de estos cuerpos carnales, de estos cuerpos temporales, porque no importa que vivas 80, 90 o 100 años, hasta ahí llegas. Entonces, que presentemos nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque este cuerpo, esto que tenemos aquí, es nuestro traje de presentación en este mundo. Nosotros somos creados nosotros somos espíritus, pero también somos cuerpos carnales en esta tierra. Entendamos algo, nuestra esencia es espiritual, pero para vivir en este mundo temporalmente necesitamos este traje, esta carne, estos huesos, estos órganos, para poder estar en este lugar. ¿Por qué? Porque media vez cumplimos nuestra misión o media vez cumplimos, ¿verdad?, el tiempo que Dios nos trajo a esta tierra con un propósito que muchas veces no lo cumplimos o no llegamos a él porque no entendemos cuál es esa entrega y ese llamado. Entonces este cuerpo queda y el espíritu vuelve a su lugar, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos esto como cristianos, entendemos realmente qué es la importancia de nuestro cuerpo. Cuando la palabra de Dios está hablando de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, está hablando de que nosotros presentemos algo realmente genuino. ¿Por qué? Porque no está hablando, cuando nosotros estamos en el pecado, y dice la misma palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando está hablando del pecado, el pecado nos lleva a la muerte. Entonces, ¿qué hay? Un cuerpo muerto, un espíritu muerto. Es interesante ver el hecho que enfatiza la palabra cuerpo vivo. Podemos usarlo también en el otro contexto de estar vivo, ¿verdad?, físicamente, pero también de tener un cuerpo vivo para Cristo. Déjame decirte que si realmente estás viviendo una vida en pecado, si realmente tus pecados te controlan, sos esclavo de ellos. Nosotros somos esclavos de lo que nos controla. No importa lo que digamos, yo puedo decir, yo controlo este pecado, yo lo hago, pero si necesitas hacerlo es porque realmente ese pecado te está controlando. El simple hecho de no poder escuchar otro tipo de música que no sea la del mundo, esa música te controla. Entonces, ese control de nuestra vida, de acuerdo al pecado, te lleva a la muerte. Entonces, Él quiere que presentes un cuerpo en sacrificio vivo. Te está diciendo algo en el que vivas para Él. Luego dice santo. Viene conectado, porque si estamos muertos en el pecado, no puede ser santo. Porque santo es puro, apartado de, en este caso sería apartado del pecado. Y de ahí dice agradable a Dios. Cuando dice agradable a Dios, nos está enfatizando. Cuando nos está enfatizando el no pecar, nos está enfatizando que no puede estar ese pecado viviendo, morando para tener un cuerpo vivo, agradable y para agradarle a Dios. Casi se me enreda la lengua ahorita, ¿verdad? Pero realmente es interesante y es importante entenderlo. Yo por mucho tiempo, yo iba a la iglesia y yo decía, yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia los domingos. Pero mi vida,
Vivía mi vida completamente errada, en pecado, en adicciones, en muchas cosas, pecados ocultos. Pero yo decía, yo soy cristiano. Y yo, es más, yo llegué al punto de debatir con otras personas porque el conocimiento puede estar. Puedes tener 15, 20 años en la iglesia o puedes haber nacido ahí, seguir en ella. Pero de nada nos sirve tener ese conocimiento si no lo vivimos. Algo vivo es algo que genera una acción. Algo vivo. Yo puedo decir, podemos ver pues cuando andan en cacería, ¿verdad? Acá en Estados Unidos es bien común, ¿verdad? Que cazan, las personas salen en temporadas de cacería, ¿verdad? A agarrar venados, a cerdos, etcétera. Entonces podemos ver tal vez un venado al cual ha sido cazado y podemos decir que está vivo, pero no genera una acción, o sea, no se mueve, no respira, no hace ningún movimiento ni nada. Entonces, aunque queramos decir que está vivo, ese venado está muerto. Así es también nosotros. No importa lo que digas. No importa lo que digamos o vivamos, perdón, no importa lo que digamos, si en nuestro actuar y vivir vivimos en el pecado, estamos muertos a ese pecado. Tenemos que dejar en nuestra mente ese concepto de que Dios ama al pecador y ama el pecado y aborrece el pecado. Tenemos que dejar ese concepto de que podemos pecar porque la carne es débil. Tenemos que sacar de nuestra mente esos conceptos. ¿Por qué? Como yo les dije una vez, o no sé si lo compartí en este canal, es que el mayor engaño de este mundo, de Satanás contra la iglesia, es hacer creer a las personas que son cristianas aún sin serlo. Porque la religiosidad se ha metido a un punto en el cual ya solo por decirlo, por hablarlo, por tener ese conocimiento, sos cristiano. Cristiano es vivirlo. Cristiano es dar frutos. Ahora, yo no voy a cuestionar la salvación de cada uno, porque yo no soy Dios. Pero cada uno puede analizar su vida y pensar, ok, ¿qué frutos doy en mi vida? ¿Estoy dando estos ciertos frutos? ¿O estoy dando estos parámetros que da la palabra? ¿Estoy viviendo para Él o no? Pero si realmente no lo haces, si realmente no lo sentís, si realmente no lo vivís, hay que analizarnos qué estamos haciendo. Otra cosa que dice la misma palabra de Dios, continuando con el capítulo 12, ¿verdad? De Romanos, en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué está hablando de conformarnos? Conformarnos al pecado, a la moda, a los demás, a las corrientes. Oh, todo mundo va a las fiestas, yo tengo que ir. Todos mis amigos se visten así, yo me tengo que vestir así. Todo mundo bebe socialmente, alcohol, ¿verdad? Yo tengo que hacerlo así. O la marihuana ahora es legal, entonces yo puedo fumar marihuana y no tengo ningún problema. Si no, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, transformaos. La palabra transformación es un cambio total. Total. La palabra transformación viene a ser ese cambio o esa renovación en nuestra mente frente a lo que nosotros creemos o nos enseñan. Este mundo va a tratar de adoctrinarte toda tu vida. Lo hacen en las escuelas, lo hacen en la universidad, lo hacen con la presión de las amistades, lo hacen con la televisión, lo hacen con la música, con la moda. Toda tu vida vas a recibir presión. Toda tu vida. No importa que tengas 20 a que tengas 80. Las presiones van a ser diferentes. Pero que va a haber una presión de este mundo sobre tu vida,
es lo importante, que es lo que tenés que recordar, la importancia de que siempre va a haber esa presión. ¿Para qué? Para no acomodarnos. Pero dice también, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra de Dios no es solo saberla, no es solo memorizarla, no es solo, yo me sé 100 versículos, es vivirla, es creerla, es entenderla, es saberla. Estoy leyendo un libro y se los recomiendo, ¿verdad? Si lo pueden buscar, se llama El arte de la oración. Este libro muestra muchas formas de orar y las formas correctas de hacerlo. Dice, muchas veces llegamos a orar y realmente no entendemos lo que es la oración. Muchas veces llegamos a orar, pero realmente no entendemos y no tenemos la palabra concreta en nuestra vida. Y venimos y oramos de una manera que no se debería de orar. Ahora bien, existe ciertos factores, ¿verdad?, para la oración, pero lo que me llamaba la atención es que necesitamos conocer las reglas del juego, dice este pastor. Pastor Hagen dice que necesitamos conocer las reglas del juego, necesitamos conocer la palabra, pero necesitamos accionarlas. Porque si realmente no las accionamos, no vamos a poder llevar a cabo la acción, ¿verdad? No va a poder llevar a cabo ese cumplimiento. Nosotros realmente no entendemos muchas veces, y yo me incluyo, de la profundidad que hay en el mundo espiritual, lo serio que es. Solo porque este mundo terrenal, físico, está en caos, no quiere decir que el mundo espiritual se rige igual. En el mundo espiritual hay un orden, hay jerarquías, hay rangos, hay tribunales, hay jueces, fiscales. Puedes decir, wow, ¿dónde dice eso? En algún momento lo vamos a tocar. Pero existe todo ello. Por eso Cristo vino a morir por nosotros, para abogar. Abogar es una palabra completamente legal por nosotros. Pero si no entendemos nosotros la palabra, no la vamos a poder vivir. ¿Por qué creen que hoy en día se ocupa la palabra? Podemos ver que dice que ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros entrarán al reino de los cielos. Y vemos que muchos están llenos de eso. Muchas iglesias, muchas vidas están llenas de estos pecados. Aún sabiendo que dice esto. Porque aún no hemos transformado nuestra mente a la mente de Cristo. A ese entendimiento es más allá del concepto, más allá de lo que, del concepto que tengo en mi mente, lo entendí y sé cómo aplicarlo. Cuando nosotros entendemos algo, nosotros generamos esa acción porque realmente por convicción propia conocemos qué es. Pero ya basta de estar diciendo que somos cristianos sin realmente reflejar a Cristo, sin realmente vivirlo. Porque yo creo realmente que estamos viviendo los últimos tiempos. Hemos visto diferentes situaciones, ¿verdad?, que se están mostrando alrededor del mundo. Y esto va a empeorar. La apostasía va a entrar dentro de las iglesias, dentro de los cristianos. Algo que yo digo siempre es que podemos ver cómo el mundo ha entrado en las iglesias. Cómo el mundo ha entrado en los cristianos. Un cristiano oye música del mundo. Saliendo de la iglesia, tal vez el domingo no la escucho, pero los demás días sí. Un cristiano ve cosas o películas que son del mundo o series que son del mundo y entra en nuestra casa. Porque a través de la música, a través de lo que vemos, de lo que escuchamos en nuestro hogar, ahí entra Satanás y los demonios a nuestro hogar.
Y esto es lo que sucede, que nosotros dejamos entrar al mundo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, pero vayan ustedes a poner una música cristiana a alguien que no es alguien que no cree en Dios, o vayan ustedes a hablar de Jesús así libremente en algunos lugares, en algún centro comercial, los van a sacar. No van a permitir que entren con esas cosas. Y el problema es que venimos y enfocamos nuestra mirada en los hombres, porque ahora podemos ver que hay grupos de música que han enfocado su mirada, hay grupos de música famosos en los cuales la gente los ve a ellos como una guía. Y cuando enfocas tu mirada en esas personas y ves lo que ellos realmente hacen, no sé, hace tal vez un mes atrás, hubo un grupo que se llama Maverick City, que ese grupo vino y cantó en una entrega de premios una música, una canción que realmente no tiene sentido en el mundo cristiano, y a través de lo que la palabra dice, que tenemos que ser salvos para poder ir al cielo, y la cantó para alguien que vivió su vida totalmente en pecado. Y dicen, ay José, ¿por qué estás juzgándolo? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque él mismo cantó antes, el amigo de esa persona cantó antes acerca de que le extrañaba cuando ellos fumaban marihuana. Y él viene y sale cantando al final que te voy a ver luego, que te voy a extrañar, pero sé que te voy a ver luego. Sabiendo que ese es un engaño. Y mucha gente lo ve. ¿Y qué es lo que pasa? Ese es el problema de poner nuestra mirada en un hombre y no en Cristo Jesús. Porque si el hombre se equivoca, yo tengo carta blanca o libre para venir y pecar. Si el gran pastor, el gran evangelista, el gran siervo de Dios se equivoca, yo tengo esa carta para venir y pecar yo también. Estamos equivocados. No importa lo que tu mente crea. Si la palabra de Dios dice algo, esa parte es absoluta. Tu mente y tu razonamiento humano, justificación, querás llamarle como le querás llamar, no va a cambiar la palabra. Entonces necesitamos entender esto. El ser cristiano va más allá de la palabra. Yo soy cristiano. Ser cristiano es vivir en sacrificio constante como personas, con nuestros cuerpos, con nuestro actuar. Sacrificar nuestra carne para que mengue y que nuestro cuerpo espiritual crezca. Renovando nuestra mente y entendimiento, dejando atrás que esa mentira de que podemos pecar y hacer lo que queramos y Dios nos sigue amando. Él nos ama, pero hay consecuencias. Y que tenemos que entender y dejar atrás que la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta no es que vivamos en pecado, no es que vivamos en desobediencia. Eso es lo que el mundo quiere que creamos. Dejar a un lado todo esto y enfocarnos en Dios. Ok, Él me amó primero, por eso mismo yo lo tengo que amar. No pensar, si yo peco ahorita, me va a pasar esto, entonces mejor no lo hago. Cambiar, renovar el entendimiento. Al renovarlo, cambiamos ese chip. Y todo lo que hacemos lo vamos a hacer por amor, porque entendemos quién es Dios. Agradable y perfecta. Dios quiere lo mejor para nosotros en todo momento. Dios quiere que nosotros crezcamos en Él. Dice más adelante en el mismo Romanos 12, dice el versículo 9, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Aborreced lo malo. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Y no es tu carrera, no es tu familia, tiene que ver con Él.
Dios ha depositado algo en tu vida, pero está en vos que lo puedas explotar o no. Muchas, creo que lo dije también una vez, o millones de personas vienen a esta tierra, mueren sin ni siquiera haber cumplido la voluntad, la entrega y el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo. No estoy diciendo que se va a desbordar, ¿verdad? Y que todos son pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, etcétera. Pero en el lugar que estás, Dios quiere generar un cambio para que des un ejemplo a los que están en tu entorno. En el lugar en que estás, tenés que empezar para comenzar a cumplir ese llamado. Cada uno tiene un llamado y una entrega para la cual fuimos creados, una vocación a la cual fuimos llamados. Y la vamos a saber. ¿Y cuál es esa? A mí me encantaría saber cuál es mi vocación. La puedes conocer cuando escudriñas la palabra, cuando profundizas en Él. Realmente Dios nos está llamando. En estos tiempos la mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos ir y hablarle a los que están a nuestro alrededor, ir y hablarle al vecino, no tener miedo de lo que van a decir o pensar. Pero algo que he notado es que pueden ser que las palabras valen poco, pero nuestro testimonio vale más. Realmente tu testimonio, lo que das el día a día, ahí es cuando realmente renovas tu mente. No cuando estás en la iglesia venimos, aplaudimos, cantamos, levantamos las manos, lloramos, escuchamos la palabra. Pero cuando salimos de la iglesia es cuando empieza la palabra de renovación de la mente. Cuando estamos en nuestro trabajo es cuando empieza la palabra de transformados. Cuando estamos con nuestras familias es cuando empieza el sacrificio del cuerpo vivo, santo y agradable. Ahí es cuando realmente empieza el sacrificio, menguar la carne. Cuando voy a ver en mi celular algo y sé que no está bien y vengo y renuevo mi mente y lo elimino. Cuando voy a hacer algo, una acción que sabemos que no viene de Dios, ahí es donde empieza a renovar y ahí es donde empieza el verdadero cristianismo, el verdadero amor a Dios. Entonces, yo quiero que realmente analicemos si realmente somos cristianos o no. Si realmente hemos sido personas que estamos viviendo con un cuerpo santificado en sacrificio constante a Él. Basta ya de dejar de jugar, basta ya de dejar de fingir. Porque algo que es triste, y eso es algo por lo que yo realmente hago este canal, por lo que realmente vengo cada día, ¿verdad? A preguntarle a Dios qué es lo que puedo llevar, ¿verdad? ¿Qué es lo que me quieres enseñar para llevarlo? Por eso realmente genera esa constancia en mi corazón, ¿verdad? De estar aquí cada semana es el hecho de que podamos entender si realmente estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios o no. El hecho de realmente entender si realmente somos personas hijos de Dios. Porque este mundo está lleno de engaños y ese es uno de los engaños, como les decía. Hacer creer a miles de personas que, vos vivís tu vida como querrás. Si vos vas a la iglesia los domingos, vos sos salvo, te vas al cielo. Cuando la palabra de Dios nos habla cosas distintas. Y como les digo, yo no soy Dios para decir, no, este se comportó, no. Pero sí es mi deber y responsabilidad a través de la palabra mostrarles qué es realmente ser un cristiano, cómo es realmente vivir una vida agradable a Dios. Entonces espero que este video haya sido de bendición. Si tienes alguna pregunta, un comentario, alguna sugerencia, por favor házmela saber. Espero que te suscribas a este canal, espero que puedas compartirlo con tus amistades, que le des like si te gustó este video, ¿verdad? Y nos vemos en una próxima entrega. Dios me los bendiga y espero que Dios los prospere en todo, así como prospera su alma. Bye.